Buenos días y muchas gracias por estar un día más con todos nosotros en nuestro podcast, en La Primera Impresión. Ya sabéis que cada semana invitamos a alguien de impacto social, alguien que sea altruista, que quiera compartir con todos nosotros sus experiencias, sus anécdotas, que aprendamos de esa persona y sobre todo ya sabéis que todo es mentira menos la primera impresión. Hoy tenemos con nosotros a alguien muy especial. Todos lo son, pero la verdad es que nuestro invitado de hoy, tengo que decir que me he leído su libro y me lo he pasado bomba. De hecho, os confieso que me ha gustado muchísimo más cuando lo he leído que las cosas que había escuchado de él. He aprendido mucho, la verdad. Medallista olímpico, campeón del mundo en Atlanta, presentador de televisión. La verdad es que nuestro invitado de hoy ha hecho casi todo. Hoy tenemos con nosotros, en La Primera Impresión, a Pedro García Aguado. Pedro, ¿cómo estás? Pues bien, feliz de estar aquí contigo y con tus oyentes. Y la verdad es que es curioso que de un libro como Mañana lo dejo te hayas divertido, cuando la verdad es que ese libro tiene anécdotas muy divertidas, evidentemente, sí, porque fuimos un grupo muy divertido y yo hice muchas gamberradas, pero bueno, cuento ahí una historia de dureza importante, porque no todo el mundo se abre en canal para contar y para poder ayudar desde ahí a personas que estén pasando por lo que yo pasé en el año 2003, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que me gusta que te haya gustado el libro y me gusta que te lo hayas pasado bien, y que si la gente quiere acercarse al libro para aprender, como dices, ese libro está escrito absolutamente para eso, para ayudar y para que la gente aprenda. He aprendido y bueno, lo comentaba fuera de micrófono con Pedro, que incluso se lo he dado a mi hija para que lo lea, que me parece un gran libro. Es un libro además que pues transita por el cielo y por el infierno un poco, ¿no? Uh-huh. Y mi primera pregunta tiene que ver con eso. Campeón del mundo, ¿se es toda la vida? Uh-huh. ¿Adicto también se es toda la vida o no? Fíjate, me gusta que digas eso de campeón del mundo y campeón olímpico y subcampeón olímpico se es toda la vida, que es lo que tengo yo. Yo cuando me presento y me dicen ex campeón olímpico, digo, coño, ¿quién me ha quitado la medalla? Y yo todavía la tengo, no me la han quitado la medalla, ¿no? Entonces sí que eso lo seremos toda la vida, ¿no? Aquel equipo, tuvimos 10 años maravillosos de deporte, de vivencias, de convivencia y de sufrimiento y de éxito, ¿no? Pero paralelamente, como bien dices, pues había un fracaso personal, ¿no? Que devino en el consumo de sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales. Uh-huh. Entonces sí, lo que yo aprendí en el tratamiento que hice en el año 2003, me dijeron, entonces eres adicto para toda la vida. ¿Qué quiere decir? Toda la vida tienes que ir preocupado de no volver a consumir. No, puedes tener una vida perfectamente normal, pero has de entender que lo que es el control sobre las sustancias, tú ya no lo vas a tener nunca más. Aunque hayan pasado, en mi caso ahora estamos hablando casi 20 años. Wow. No lo vas a tener. Entonces, bueno, yo ya llevo 20 años sin acercarme a ninguna sustancia, y eso también me ha permitido crecer mucho a nivel personal y poder ayudar desde ahí a muchas personas, ¿no? Entonces sí, voy a ser adicto toda la vida, pero no voy a estar con los síntomas de la adicción toda la vida, que son esas ganas irrefrenables de consumir. Ahora que decías eso, he leído en tu libro que durante un tiempo, no sé si lo mantienes, te da vergüenza las medallas que has conseguido y no las acabas a pasear. ¿Se te ha pasado eso o no? Fue un tratamiento muy confrontativo, muy conductual el que yo experimenté, que me sirvió para alejarme del consumo, pero también me generó una serie de traumas que luego me he ido quitando. Es decir, claro, me dijeron, tu pasado, por favor, mételo en un saco y luego rescatarás de ese pasado cosas que no te acerquen al consumo. Entonces, ese vanagloriarte de esas medallas y tal era peligroso en un principio, ¿no? Me dijeron, bueno, si bien estando muy mal fuiste capaz de conseguir eso, ten cuidado, porque si piensas, joder, estando tan mal, fui capaz de ser campeón olímpico, campeón del mundo, esto no es tan grave. Claro. Entonces, lo que hice fue apartar todo eso, pero ahora que me haces la pregunta, tendría que saber dónde las tengo guardadas. ¿En serio? Sí, no las tengo a la vista de todo el mundo. Y yo, que hago muchas conferencias en coles, me han dicho, ¿por qué no las llevas? ¿Por qué no las enseñas? Y bueno, las tendré que rescatar, pero creo que están en algún guardamuebles, en alguna caja metidas. ¿Ah, sí? Sí, porque yo soy una persona que me muevo mucho. En una caja. No es la primera vez que lo escucho, lo de las medallas que acaban en una caja olvidada. No porque no me sienta orgulloso, que sí que me siento muy orgulloso y aprendí mucho de aquella época del deporte. Pero bueno, terapéuticamente me dijeron que durante un tiempo no lo hicieran. Y que, claro, te
terapéuticamente hace 20 años de esto, pero me he movido tanto que en algún sitio tiene que estar. No vienen conmigo a cada sitio. Sabes que Blanca Fernández Ochoa las metió en una caja y puso a rotulador las medallas de los cojones. Las medallas de los cojones, pobrecita. Seguro que a ella le trajeron muchos problemas en el hecho de que a veces solo te identificasen con eso que ganaste, Claro, ¿no? Y claro, entonces claro. a veces te genera cierto rechazo. Claro. De hecho, fíjate, hemos hablado varias veces aquí sobre el tema del determinismo. No sé por qué siempre sale esto, pero es verdad que en tu libro, cuando estaba leyendo que hay un determinismo genético, es decir, que hay una parte que tú argumentas en la que hay gente que se adicta muy rápidamente, genéticamente, y otros que nunca lo van a ser, o parece que no lo van a ser. ¿Cómo has vivido esto? Porque tú te has relacionado con mucha gente. Sí. Es verdad que hay gente que tiene esa tendencia natural. Sí que es cierto que hay personalidades adictivas, ya lo dicen los expertos, ¿no? Y que, bueno, pues si entran en contacto con sustancias, posiblemente desarrollen dependencia a menos cantidad de sustancia que otra persona, ¿no? El ejemplo que nos ponían a nosotros, pues 2 hermanos o 2 hermanas gemelas, a misma cantidad, misma droga, una puede desarrollar dependencia y otra no, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué es? Pues sí que dicen que hay un componente genético que en todos los factores que influyen en que una persona desarrolle dependencia, pues tiene una prevalencia o una importancia del 52%. Entonces es importante saber que tú a lo mejor de serie ya vienes con ese gen y tienes que tener cuidado. ¿Y cómo se detecta? Pues antes de entrar en contacto con sustancias, pues los comportamientos, la impulsividad, gente que gestiona más mal la frustración y luego si encima le sumas un modelo educativo muy permisivo, etcétera, etcétera, ahí es un cóctel, nunca mejor dicho, que puede predisponer mucho a una persona a desarrollar dependencia. Entonces hay que tener cuidado y además ahora, a día de hoy, ya no solo tenemos que tener cuidado con las sustancias, sino también con las tecnologías, porque hay chavales y chavalas que sin tomar ninguna sustancia desarrollan cierto comportamiento abusivo de necesidad de utilizar las tecnologías o de evadirse a través de las tecnologías. Es verdad, es verdad. Fíjate que andamos detrás de la ministra de Educación, que ha dicho que va a venir al podcast, a ver si es verdad. Y le quiero preguntar sobre todo esto, sobre la parte de la adicción con las tecnologías y los colegios, que sé que tú das charlas en los colegios, sí. Y ahora te preguntaré un poco sobre este tema. Te quería preguntar por Manel Estiarte. ¿Fue tu hermano mayor? Sí, totalmente. Además, Manel tuvo, el capitán de la selección, tuvo una forma de tratarnos, porque ahí hubo un choque generacional. Todo el mundo decía, no, catalán y madrileño. Mentira, eso no fue así. Fuimos jóvenes, una generación de jóvenes que se incorporaba a una generación de gente ya más veterana. Ajá. Y una generación de jóvenes que sí que veníamos de Madrid, pero también hubo jóvenes catalanes que se incorporaron a ese grupo. Entonces el choque fue el choque generacional, que es difícil. Claro. Engranar todos esos eslabones, ¿no?, para conseguir un resultado óptimo. ¿Por qué? Porque si bien todos éramos luchadores, campeones, con mucho talento, había que ponerlo al servicio de un objetivo común. Claro. Y claro, nosotros cuando nos dijeron Manel Estiarte es el gran capitán, el máximo goleador del mundo mundial, yo con mi desparpajo de 18 años le dije, vale Manel, pero tú metes 15 goles con China. Digo, ¿los metes con Hungría? Claro, Manel nos miraba así diciendo, ¿estos de dónde han salido, no? Digo, pues si no los metes con Hungría ya los meto yo. Entonces, claro. Y él, hay una... Haciendo amigos desde claro, el principio. En la película hay en la película 42 segundos que narra un poco cómo se formó aquel equipo y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Hay una frase que le dice un compañero, que yo no sabía que eso había sido así, que le dice, puede ser Manel, no que ellos se tengan que adaptar a nosotros, sino nosotros a ellos, ¿no? Qué curioso que el adulto, la generación más adulta, tuvo que adaptarse a una sinergia de jóvenes que al final salimos beneficiados todos, ¿no? Entonces, no solo fue mi hermano mayor en esos momentos de waterpolo, sino después en mi vida. Bueno, con lo que cuento en el libro, yo en el 2003 ingreso en un centro terapéutico, arruinado completamente, sin ningún tipo de posibilidad de ganar dinero. El tratamiento me recomienda que esté 1 año y 2, si puedo permitírmelo, sin trabajar, para recuperarme bien. Claro, yo digo, tengo 2 casas que mantener, tengo 2 hijas, 2 exparejas, claro, 2 hipotecas, y entonces en estas Manel, me acuerdo que peleó muy fuerte en el Comité Olímpico, porque a mí me negaron una ayuda que había para deportistas olímpicos que habrían desarrollado alguna enfermedad. Claro, la adicción es una enfermedad, es la Organización Mundial de la Salud, y me la negaron, y Manel pegó un puñetazo en la mesa y peleó. Me dieron una ayuda durante 2 años de 600 euros, con eso pude ayudar en mi casa. Pero no solo se quedó ahí la ayuda de Manel. Manel, económicamente y particularmente, me ayudó con dinero suyo. Qué grande. O
sea, fíjate, a mí se me pone la piel de gallina. Entonces, Claro. luego, con las tonterías que pasan, bueno, no son tonterías porque pueden hacer mucho daño. Como yo me incorporé al grupo de Isabel Díaz Ayuso y demás, y me incorporaron ahí a a la política y demás, me empezaron a decir que era facha y no sé qué historias, y me posicioné un poco en contra de algunos movimientos independentistas, nos quisieron enfrentar, porque Manel estaba Bueno, en el tema periodistas. Claro, y yo dije, mira, Manel, no te creas nada de lo que dicen, yo no he hablado mal de ti y siempre diré que gracias a ti yo he podido resurgir, gracias a mi familia, y tú fuiste parte de mi familia, macho. Pues nadie más me tendió la mano. Sí, Nadie además más. haces un reconocimiento, yo creo, muy bonito en Claro. el libro, tanto al libro que ha escrito a él, como a su Claro. persona, Sí. como cómo te Y qué deja bueno el dinero. título, todos mis hermanos. Ese libro es maravilloso. Sí. La verdad es que es un... a mí me ha gustado mucho cuando lo he leído en la película, que te he visto hacer un cameo en la película, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, la película esa nace hace 3 años o 4, me parece, que vienen unos guionistas, unos productores y nos dicen, oye, queremos hacer una peli de tal. Digo, bueno, digo, yo ya he escrito un libro, yo ya he contado mis cosas, yo no sé los demás compañeros que querrán hablar, ¿no? Evidentemente han querido contar poco, que es una pena porque podían haber contado mucho de las anécdotas nuestras de convivencia, ¿no? Entonces, la peli narra muy bien la historia de cómo se formó ese equipo, de las situaciones que hubo y cómo Manel, como capitán, pues interactuaba con nosotros, ¿no? Y cómo intentaba aleccionarnos, ¿no? Para ir hacia una dirección que sumase en ese equipo. Porque es cierto que el waterpolo español había casi rozado el cielo en Los Ángeles en 1984, pero luego, bueno, cuando hubo la incorporación a los jóvenes bajamos al 6º puesto y luego en Barcelona 92 el 2º puesto, ¿no? Entonces narra muy bien también lo que se hizo con aquel equipo. Qué directivo nos pusieron, qué entrenador, qué líder, ¿no? Qué método se utilizó para sacar lo mejor de aquel equipo. Y todo eso está muy bien narrado. Lo que pasa es que son técnicas que fueron excesivamente duras, según cómo se ve en la película. Y para mí, de verdad que yo me siento muy, muy, muy agradecido de que hayan hecho una película de una gesta épica como fue aquel equipo, lo que llegamos a conseguir, y se queda corta. Oye, el entrenador que tuvisteis, yo creo que el Sargento de Hierro se queda corto, ¿no? Fíjate, tanto Sargento de Hierro, que para nosotros, con otro entrenador que tuvimos en Madrid, que nos lo ponía siempre como ejemplo, ¿no? Que era divertidísimo, una frase que nos decía, como Dragan Matutinovich, detrás de esa imagen había un tío que realmente nos quería, ¿eh? Y nos apreciaba. Eso he visto, ¿no? ¿Te refieres al que decía que os pesaban los cojones? Exactamente. A que éramos más bajitos porque nos pesaban los huevos, sí. Pero, hostia, es entrañable. Yo le quiero muchísimo a Mariano García porque me enseñó y me inculcó el gen ese de luchar hasta el final, de no rendirte, ¿no? Y luego con Dragan Matutinovich yo lo tuve fácil porque ya venía de esa disciplina. Claro. Otros no, otros sufrieron mucho. Claro. Y al final dices, joder, a mí ese tío, por ejemplo, Dragan Matutinovich, al cual yo luego critiqué y retiro la crítica, joder, me permitió jugar unos Juegos Olímpicos en Barcelona 92 cuando yo había tenido unas conductas de riesgo que podían haber puesto en peligro al equipo. Y confía en mí y me pone ahí. Y luego yo participo en 2 Juegos Olímpicos más, quedando campeones en Atlanta. O sea, yo le tengo que estar muy agradecido por muchas cosas. Pero sí que es cierto que cuando tú lideras equipos bajo esa presión, el resultado a corto plazo lo consigues. Pero el desgaste del equipo también. Entonces, o salta el equipo o salta el entrenador. En este caso, en 1993, este seleccionador fue sustituido. Oye, ¿cómo es eso de que uno vive 10 años después el triunfo en los Juegos Olímpicos? Cuéntanos un poco esto porque me llama mucho la atención que un buen día en un colegio te das cuenta de que has sido campeón olímpico. Claro, vives... En la sociedad muchas veces los seres humanos vivimos con la película que nos vamos contando, ¿no? Sí, la película que nos contamos pues nos posibilita disfrutar de cosas o ser unos amargados, ¿no? Sí. Pues yo durante mucho tiempo fui una persona amargada, ¿no? Que producto de mi adicción no veía la luz y no veía la posibilidad no veía la parte buena de la vida, que la tiene, ¿vale? No la veía. Entonces cuando me fui desquitando de todo eso y empecé a ver realidades y a sentir que, joder, estaba vivo, que ya estaba liberado. Además, me lo dijo el psiquiatra que me trató, que, joder, gracias a ese hombre yo estoy aquí. Y me dijo, usted tiene miedo a la libertad. Yo no lo entendía en aquel entonces. Pues, en ese colegio, la relación, tío, ¿sabes? Mira, te cambia la postura. Yo soy campeón olímpico, tío. ¿Sabes? Y eso, cuando me lo decían, hacía así, como me hacía chiquitito y tal.
No, coño, que soy campeón olímpico. Y es un amigo de Granada me lo dice, coño, voy con un campeón olímpico. Digo, joder, es el único que lo vive así, ¿no? Porque en Estados Unidos eres campeón olímpico y es como cuando has hecho la mili o has ido al ejército. Gracias por tus servicios. Claro. Ser un campeón olímpico tiene una connotación de cierto valor. En España no, en España somos un poquito más... Ah, bueno, fuiste campeón olímpico. Y a veces cuando hago las conferencias en colegios y les hago la trayectoria de la medalla de plata al campeón olímpico, y digo, coño, y quedamos campeones olímpicos. Y se quedan quietos. Digo, coño, aquí se aplaude, chavales. Aquí se aplaude, coño. Campeones olímpicos, ¿cuántos habéis visto, no? Pero claro, lo que no puedes ir con la etiqueta de campeón olímpico toda la vida, ¿no? Entonces hay que manejar bien esa, digamos, ese ego, ¿no? Y sí que cuando te das cuenta dices, joder, lo que fuimos capaces de hacer. Porque fuimos un deporte de equipo, ¿eh? Yo por eso me gusta hablar mucho en plural, ¿eh? Fuimos campeones olímpicos. He leído que dices que no eres culpable, pero sí eres responsable de tus actos. Cuéntanos un poco esto. ¿Qué quieres decir? Hay un síntoma en las personas que consumen, que desarrollan dependencia. Una cosa es consumir lúdicamente, ¿no? Y tener algún exceso y dices, joder, me he pasado, pues no lo volveré a hacer, ¿no? Las personas que somos adictas, el sentimiento de culpa lo que nos hace es meternos en una rueda muy dañina. Cada vez que me siento culpable, como no sé salir de la culpa, consumo y me calmo el sentimiento de culpa. O sea, me sirve como catalizador para justificar el consumo. Entonces está muy bien decir, soy responsable, es decir, no culpable. La culpa no me va a ayudar en nada, me bloquea y me lleva al mismo sitio. Pero responsable me permite responder de manera diferente. Responsable es decir, oye, yo me comporté de esa manera, sí, producto de estar consumiendo, y consumía al final producto de mi enfermedad. Perfecto. Pues a partir de ahí, ¿yo qué tengo que hacer? Pues yo durante 2 años estuve sin entrar en bares, sin entrar en restaurantes, sin juntarme con gente con la que consumía, empezando a cambiar muchas formas de pensar sobre la vida y cómo enfrentar situaciones adversas, aprender a gestionar las emociones, que eso yo creo que es importantísimo. Un gap en la sociedad hay un gap enorme de analfabetismo emocional, ¿verdad? Es verdad lo que acabas de decir. Y eso es muy importante, también a nivel educación y a nivel empresas. Yo a veces cuando voy a empresas digo, joder, pues aquí lo que falta es la comunicación. Primero cómo te sientes, cómo regulas esa emoción, ese sentimiento, para luego afrontar los conflictos, ¿no? No desde la agresividad, desde la ira, desde la mochila que lleva cada uno, ¿no? Entonces, en eso estoy trabajando ahora en educación emocional, estoy en la Asociación Española para la Educación Emocional. Y me sirvió el hacerme responsable, el decir, primero dejas de culpar a todo el mundo de tus males. Que desde pequeñitos nos enseñan a culpar a los demás. Tú entras a un salón que están jugando niños, se rompe un jarrón, ¿quién ha sido? Y hacen todos así. Es brutal, es automático, pero es que lo inculcamos los padres. Y la madre, ¿por qué? Te caes al suelo y en vez de decirte, hijo, ten cuidado que hay un bordillo, tú dices, suelo malo. Sí, es verdad, es verdad. Asocio que la culpa no es mía, ¿no? O que la responsabilidad no es mía, que es el suelo que es malo que se ha levantado. Entonces, en esas cosas yo creo que falta mucho por hacer y por eso a mí me gusta más vivir la vida como responsable, no tanto como culpable y mucho menos como víctima. Fíjate, bueno, tú has sido director general de Juventud, ¿no? Sí, Pedro el Breve, pero sí, lo fui. Lo fui 6 ¿Por qué meses. te fuiste? Joder, me fui porque, mira, Jesús, yo fui ahí para poder compaginar aparte de todo lo que había aprendido sobre juventud y trasladarlo aquí a la Comunidad de Madrid y llevar una serie de proyectos muy chulos para que los chicos y las chicas aprendieran a disfrutar las salidas nocturnas, el ocio, sin necesidad del consumo, que la presidenta le encantó, ¿no? Eran espacios libres de alcohol y drogas y espacios muy chulos, ¿no? Donde, bueno, pues aquel fin de semana lo único que te vamos a pedir es que no consumas. Y si tú eres tímido, eres tímida, eres una persona que no sabes relacionarte, te vamos a traer educadores, integradores, dinamizadores sociales, que para eso están las escuelas de ocio y tiempo libre de la Comunidad de Madrid, con tantos técnicos y tantos educadores que pueden aportar tanto, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que venía yo a hacer, pero paralelamente a eso yo quería seguir haciendo mis conferencias, quería seguir ayudando a familias, formaba parte de 2 centros terapéuticos. Bueno, pues, ¿qué pasa? La política es muy dura. Entonces, o estás en política, no puedes estar en más cosas. No te lo permiten. Entonces, me acuerdo que Enrique Osorio me reunió, me dijo, Pedro, tienes muchas conferencias por hacer. Digo, sí, este año todavía tengo unas cuantas, consejero. Yo creo que tendrás que dejarlo. Digo, no, consejero. Digo, yo lo siento, pero con el sueldo de director general, a día de hoy, no puedo vivir. Entonces es una cuestión de supervivencia. Si tú no me permites hacer conferencias, yo no puedo estar en Madrid, que han cerrado mi casa de Barcelona, que me he venido después de 32 años, que estoy pagando un alquiler enorme, que no me permitas. Bueno, te permito hacer 1 o 2. Digo que no, consejero, que yo lo siento, pero mi situación económica es esta. Y entonces cesé el cargo porque también estaban utilizando mi figura para hacer daño a presidencia. Entonces dije, yo he venido aquí a sumar titulares muy extraños, acusaciones muy extrañas y yo entendí que era momento de irse para no perjudicar a nadie. Vaya.
Vaya. Pero fue muy bonito, tengo que decir que fueron 6 meses de mi vida muy bonitos, que aprendí mucho y me encantó trabajar con la gente de la administración, Qué bien. con mis subdirectores. Bueno, es que me facilitaron mucho las cosas y la verdad que desde la administración pública, si tienes buenas ideas y vas para trabajar, se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer cosillas. Sí. Qué bien. Oye, te quiero preguntar, entrando en el mundo directivo, porque, bueno, ahora das charlas pues a directivos... ¿qué pueden esperar? Porque este programa lo escuchan muchísimos directivos y directivas. Tenemos un montón de gente suscrita. Y sé que ahora das charlas en empresas. Sí. Cuéntanos un poco cuál es el enfoque que les das y qué pueden aprender para todos aquellos que te estén escuchando y les apetezca que te pases por su empresa. Claro, fíjate, los deportistas de élite tenemos la posibilidad que durante, yo qué sé, ¿cuánto estuve yo? 20 años en la élite, ¿no? Claro, hemos experimentado muchas situaciones, ¿no? De pérdida, de ganancia, de éxito, de fracaso, ¿no? Y lo importante muchas veces, yo les digo, no es lo que pasa, sino la lectura que sacas de lo que pasa. Y esa lectura, cuando nosotros perdimos aquella final, ¿no? En Barcelona 92, ostras, podíamos habernos cruzado de brazos, echar la culpa de todos los demás o hacer esto que se tiene que hacer con los equipos. A ver, chicos, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar esto, ¿no? A nosotros nos teníamos un líder que era Dragan Matutinovic, que nos apretaba mucho las tuercas y eso al final saltó por los aires porque con esa apretadura nos llevó al segundo puesto, ¿vale? Pues hasta aquí tu manera de liderarnos ha hecho que consigamos este objetivo. Ahora queremos algo más. Entonces, a lo mejor apetecía otro tipo de liderazgo, ¿no? Más humanista. Claro. Entonces, a los directivos yo les diría, oye, bueno, vuestros equipos de trabajo, ¿qué tenéis? Primero, ¿qué personas tenéis y qué talento tienen? Porque lo importante de un equipo, y más en la élite, equipos de alto rendimiento, es que cada uno ponga su talento y esté en su elemento. Claro. No pongas al portero de delantero, al delantero de defensa, a tal. Y eso es muy importante. Pero para eso tienes que tener un acercamiento y decir, a ver, ¿tú cómo te sientes cómodo? Ese diálogo, esa comunicación, que yo creo que es muy importante dentro de los equipos y que muchas veces falla. ¿Vale? Falla desde el mando intermedio al directivo, ¿no? Entonces, yo les diría que como yo llevo 20 años y lo que les cuento muchas veces es, he conocido muchos tipos de liderazgo. El dominante, ¿no? Luego eso lo comparo también con papás y mamás autoritarios, ¿no? En casa hago el paralelismo educativo. Luego tienes la persona más humanista que hace y genera que haya un clima fantástico en la empresa y que también va a obtener resultados. Quizá no a corto plazo, pero sí a largo. Joan Jané, el seleccionador que nos cogió en 1994, perdimos el campeonato del mundo, quedando plata, y entendió que aquel equipo le tenía que dejar hacer. Y él estaba en un segundo plano. Entonces nos dejaba hacer. Sí que hacía unos cambios cuando debía hacerlos, pero entendió que el equipo, ese talento que ya había desarrollado desde 1988, tenía que explotar en algún momento. Entonces fue poco incisivo. No era como Dragan, sino que nos dejó jugar. Joder, ganamos un campeonato olímpico con él. Wow. Y se supone que era el que menos sabía de waterpolo, este entrenador, fíjate, Mira. La película, pero sí que sabía de dirigir equipos, ¿no? Entonces, bueno, tienes luego también el otro tipo de liderazgo, que es el más ejecutivo, el de más acción, el de venga, hay que hacer esto rápido y lo tenemos que hacer ya y bueno, tú aquí. Y luego está el líder para mí, el visionario, ¿no? Que es capaz de poner a cada uno en su sitio para conseguir aquello. Y escuchar, sobre todo escuchar a quién tienes tú en tu equipo, ¿no? Me acuerdo que Jané lo que hacía era reunirse con cada uno de nosotros. Eso sí, era muy selectivo y solo nos cogía los 7 titulares. Los que venían de suplentes eran, que esto lo explica muy bien Luis Pasamontes en su conferencia, eran gregarios, ¿no? Y también hay que darle motivación al gregario, ¿no? Y luego está el líder aquel que es el que te va poniendo moneditas en tu cuenta bancaria emocional. El que te va diciendo si estás haciendo bien las cosas, si no, que sabe delegar, que sabe decirte por qué delega en ti, qué es lo que quiere de esa tarea que ha delegado. Entonces yo me acuerdo que me encontré muy cómodo con la mayoría de ellos y aprendí de todos ellos muchísimo. Y se ve, yo cuando entro en una empresa lo ves, cómo está la gente. Es muy interesante esto que dices porque en las empresas, de hecho hay veces que ves que hay una directora general que de repente es directora general de un banco y luego pasa a una cadena hotelera y dices, bueno, ¿y esto cómo es? Y es que al final cuando sabes gestionar y dirigir equipos, claro, pues al final lo que hace es que se mueva la estructura. No tienes tú que gestionar solo por conocimiento, sino por otras cosas. Y fíjate esto, qué interesante que dices, ¿no? Yo cuando acabé mi carrera deportiva, aparte de 2 años de terapia y demás, bueno, pues oye, luego sales al mercado laboral y ¿qué sabes hacer? Coño, yo sé lanzar la pelota y defender y tal. Y me hicieron un coach muy bueno, Adeko y Lee Harrison, con el Comité Olímpico. Y me dijeron, mira, esto es un programa que hacemos a altos directivos y altos ejecutivos de diferentes sectores. Es un programa de transición de carrera. Tú no has estado jugando a waterpolo.
Tú has sido profesional del waterpolo, tú has trabajado por objetivos, tú sabes trabajar en equipo, tú sabes manejar la presión, tú sabes tomar decisiones bajo presión, Claro. analizar situaciones bajo presión, ejecutar esas decisiones y hacerte responsable del resultado. Y lo llevas haciendo desde que eres pequeño. Claro. Si no le hubiera dado nombre a eso, lo que me pasó, coño, yo no sé hacer nada. Yo no puedo ir a una empresa a pedir trabajo con un bañador, un gorro y una pelota. ¿Tú qué haces? Entonces, joder, qué interesante. Y esto que decías, hay altos ejecutivos que están en el mercado de la siderurgia, en el sector, y luego se van al sector hotelero. Justo. Pasan sus habilidades allí, porque a lo mejor esos accionistas quieren que ese tipo de liderazgo pues actúe de esta manera aquí y se lleven esa experiencia. Eso es. Por cierto, tienes un máster en gestión hotelera, ¿no? Bueno, era un programa de especialización de dirección de operaciones en hoteles. Maravilloso. Mi vida está llena de contrastes, ¿eh? Porque yo justo me recupero. ¿Qué hago? Waterpolo me dicen, no, que te activa. Bueno, fui a waterpolo, estuve como entrenador, segundo entrenador, me dieron un equipo, fui a la universidad, quedamos cuartos, me pareció fantástico, pero bueno, era un poco seguir con lo mismo que había hecho hasta ese momento, ¿no? Entonces, apareció un amigo y me dice, oye, trabajo en una empresa hotelera, ¿por qué no te formas y te voy a poner en un proyecto que tenemos de construcción de hotel en Andorra? Hotel en Andorra era imposible construir porque había una moratoria de construcción. Digo, vale, pues ya he estudiado, ¿qué hacemos? Bueno, te tendrás que ir a Marbella a trabajar en uno de los hoteles que estoy yo. Digo, vale. Yo había estudiado dirección de operaciones de hoteles. Yo digo, yo voy allí de director, ¿no? 36 años, voy de director. ¿Qué coño? Ayudante de recepción. Ayudante de recepción. O sea, los botones cobraban más que yo. Sí, sí. Y entonces un botones que además jugaba a waterpolo y decía, coño, Toto, ¿no? A mí me llamaban Toto en el mundo del waterpolo. Con lo que tú has sido, ¿qué haces aquí? ¿Cómo has terminado aquí? Digo, ¿cómo he terminado? Digo, recoge la maleta que el año que viene estoy dirigiendo el hotel. Digo, yo estoy empezando aquí. Muy bien. O sea, le di la vuelta, ¿no? Pero ahora el latigazo, eso es lo que dices, tú dices, a la humildad, ¿no? Y luego me acuerdo que esos hoteles, lamentablemente, eran hoteles que estuvieron metidos en la operación no sé qué de Marbella, de políticos, y que había habido ahí un problema. Y yo le decía a mi amigo, oye, yo no he firmado nada, me puedo ir de aquí, que yo solo soy ayudante de recepción. Pero fíjate cómo descubrí ahí mi vocación de servicio. Ayudando y facilitando a la gente que venía. Si le das una habitación chula, me dieron una vez 20 euros, macho, de propina. Un tío que había ganado, yo había ganado mucho en el waterpolo, no como futbolista, pero tío, me sentí tan satisfecho y porque estaba contenta. Otra persona me dijo, oye, necesito no sé qué. Bajé al vestuario de empleados y le subí un par de perchas porque le faltaban unas perchas. Y esa mujer estaba feliz de la vida. Y ahí dije, coño, pues yo he nacido para servir y para ayudar. Y ahora que hablas de dinero, es verdad que te ofrecieron 200.000 euros por ir a un programa a hablar de la infanta y de Urdangarín. Sí, a nosotros nos han tocado mucho cuando estábamos ahí, como éramos un poco ignorantes, temerarios. Y nos hemos juntado con todo el mundo, porque todo el mundo se quería juntar con nosotros, somos muy cercanos a la gente. Nos ofrecían muchas cosas. Sí. Y yo creo que hay cosas que ya no hay que removerlas ni tocarlas. Es que eso es difícil, ¿eh? Saber decir que no. Escuché una vez a Iñaki Gabilondo que decía que lo más importante que le puedes enseñar a un hijo es a saber decir que no. Los límites, poner límites. Claro. Una de las cosas que hablábamos antes de la educación emocional. Muchas veces estamos enfadados o nos enfadamos porque no hemos sido capaces de poner límites. Y sobre todo esto que dices, y también, bueno, yo creo que nuestra familia, la mayoría tiene sus valores. A mí me inculcaron uno, ¿no? Que era el de la honestidad, y no solo me han ofrecido dinero por hablar, sino también con el programa Hermano Mayor, a mí me dio una autoridad que muchas familias desesperadas me querían pagar lo que fuera para que fuera a su casa, hablase con su hijo, y yo les decía, mira, es que esto no es así, o sea, yo no soy el santojo que va a tocar a tu hijo y le va a curar. Yo estoy en un proceso que lleva tiempo, que es un equipo de profesionales que estamos trabajando en esto, y a mí me han ofrecido mucho dinero y he dicho que no, porque eso sería engañar a las personas. Una casa que te paguen, yo qué sé, X miles de euros, te vas de allí y sabes que el chico o que la chica le va a reventar la casa porque encima se va a sentir ofendido porque has entrado en su espacio vital. Entonces hay otras formas de intervenir, pero yo entiendo que la desesperación de la gente a veces le lleva a eso, pero yo ahí sí que supe poner un límite importante de no caer en eso. La verdad es que, fíjate, he recapacitado que no elegimos la familia, ahora que hablas de tu hermana, pero sí a los amigos. ¿Cómo se vive, Pedro, sin tu mejor amigo? Es una brecha, deja una herida dura, ¿eh? Dura, ¿verdad? Muy dura, porque piensas que, a ver, si yo he sido capaz de salir adelante, ¿no? Y yo fui la persona con otro compañero, por petición de su madre, que le llevé al mismo sitio donde había estado yo, diciendo, es que este tratamiento es el que ayuda, ¿no? Y luego te das cuenta con el tiempo que no todo el mundo es capaz de salir de ahí, ¿no? Y que si hay patologías añadidas, entonces es mucho peor. Entonces, el vacío pero que no a mí, ¿eh? El vacío que nos dejó Jesús a todos
bueno, ha hecho que nosotros no nos hayamos vuelto a juntar nunca. ¿En serio? Aquel equipo no hemos vuelto a hacer una cena de celebración de algo. No Te he hemos visto vuelto. perdón, en el libro he visto que tienes un cariño infinito a Jesús. O sea, se masticaba durante el libro. Y cuando he visto que, pues eso, que de repente un día se va, me ha saltado esta pregunta. Digo, ¿cómo se vive sin tu mejor amigo, al que has elegido además? Claro. Y sobre todo, fíjate, pensé una cosa que te la pregunto porque creo que hay mucha gente que se puede encontrar en esta situación, y es cómo se convive diciendo hasta dónde le ayudo y hasta dónde no. Porque creo que eso es muy complicado de decir. En algún momento, no sé si tuviste esa sensación de me implico más o yo me tengo que proteger y necesito primero yo estar bien. Además que lo de Jesús tiene... Claro, yo ahí manejo el amor hacia él y el cariño. Fuimos dos jóvenes que nos fuimos juntos a la aventura de Barcelona y de la selección, y dormíamos juntos siempre hasta que, bueno, yo me separé del equipo y ya perdí ese compañerismo, ¿no? Esa convivencia con él. A mí terapéuticamente, que fue una de las cosas que más rabia me dio, pero lo entendí con el tiempo, me dijeron, tú no puedes ayudar a tu amigo. Bueno, digo, hombre, pero llevo 3 años recuperado, yo ya le puedo dar mensajes terapéuticos. Dice, no, porque tu amigo cuando te ve a ti, igual que te hubiera pasado a ti cuando ingresaste, le conecta otro vínculo, no el terapéutico, le conecta el vínculo del consumo, de lo que habéis vivido juntos, y entonces no es bueno. ¿Vale? Porque la adicción funciona así con estímulos. Somos como los perros de Pavlov, ¿no? Que salivamos a la que entramos en un bar, en un sitio. Entonces, bueno, pues era muy estricto ese tratamiento. Y yo me generó rabia y dije, podía haberle ayudado. Prepotencia por mi parte, porque al final tú dices, a ver, ¿por qué yo le voy a poder ayudar y no su grupo de terapia? ¿No? ¿Quién soy yo más que su grupo de terapia? ¿No? Y al final estas cuestiones son un tema individual. Y yo sí que marqué los límites, pero no tanto como protección para mí, sino me lo dijeron como protección para él, ¿no? Que él no se encontraría a gusto viéndome ahí, ¿no? Y que además te mimetizas, ¿eh? Cuando tú ves a un antiguo compañero con el que has estado viviendo, es que es increíble. Yo cuando un par de veces me he juntado con otros compañeros, yo vuelvo a hablar como hablaba entonces, y es curioso como sí, es una neuroadaptación, es una cosa tremenda. Entonces yo luego entendí con el tiempo que yo no podía haber ayudado a Jesús, porque además Jesús estaba muy malito. Ajá. Oye, has aprendido a escuchar y a ser menos impulsivo. Sí. No queda más remedio. A escuchar incluso con los ojos. Hay un terapeuta que dice que tenemos que escuchar con los ojos. ¿Sigue siendo terapia o ya no? Yo imparto sesiones de grupo. Qué bien. Y yo asisto a mi terapia con, bueno, mis veteranos. Aquí se generan unas figuras en los centros terapéuticos, ¿no? Y en los procesos de tratamiento, que es durante un tiempo, tú estás en terapia, hay gente que lleva más tiempo que tú, que ha pasado por situaciones que tú has pasado, que te asesora, que te marca el camino, ¿no? Entonces luego con el tiempo lo que haces es te quedas con unos cuantos de ellos. Yo me quedé con uno y montamos un centro terapéutico. Entonces mi veterano, José Vicente, somos socios de un centro terapéutico en Barcelona, donde ayudamos a personas con trastornos adictivos. Entonces mi terapia es, José, vamos a comer, que tengo situaciones que no sé resolver, ¿sabes? Qué bueno. Sí. Y hay reuniones también de gente que lleva a lo mejor 20 años, 15 años, ¿no? Entonces nos juntamos, nos vemos todos y vemos cómo estamos. Me parece grandioso eso, Pedro, porque muchas veces la gente no sabe pedir ayuda. Lo ve como si va a ser un flojo por pedirlo, y además va a ser evaluado, tildado de algo por el hecho de pedir ayuda. Entonces creo que es fantástico que este mensaje, oye, si necesitas ayuda, pues no pasa nada. De vez en cuando haces un recauchutaje ahí, hablando con alguien. Y hay dos valores que yo creo que no se tienen mucha estima, ¿no? Uno es el coraje, ¿no? La valentía para justamente eso, para reconocer que necesitas ayuda. Eso, bueno... Y luego la humildad para realmente pedirla. Es que es súper potente. Es que si no nos movemos en rasgos de prepotencia importantes, de yo podré, yo saldré, yo no sé qué, no. La ayuda, pedir ayuda a otro, yo creo que es lo que realmente muestra la fortaleza de una persona. Estoy de acuerdo. Fíjate, en las empresas es muy complicado encontrar esta parte de humildad. Y hay una prepotencia horrible. La verdad es que el mundo corporativo casi diría que es una de las constantes que nos encontramos. Y sin embargo, efectivamente, el valiente de verdad es aquel que es humilde, que dice, oye, me he equivocado, hace autocrítica, nos equivocamos todos, al fin y al cabo. Pero es muy difícil encontrarlo en el mundo porque se criminaliza y se estigmatiza y se machaca el error.
Es verdad. La diferencia de los anglosajones es que tú cuando vas a pedir trabajo, a pedir una ronda de financiación, ¿no? Te dicen, ¿cuántas veces te has equivocado? Pues tantas. ¿Y qué has aprendido? Lo primero, ¿eh? Porque me arruina muchas veces, no te voy a dar dinero si eres un tío que no aprendes. Claro. Entonces, del error se aprende. Aquí no, del error te machaco. Es verdad. ¿Pero por qué? Déjame que me equivoque para ser mejor. Nosotros nos equivocamos. Yo perdí 5 finales de mundiales, de europeos y olímpicas. 5 finales, parecíamos unos losers. Coño, siguieron confiando en nosotros. Sí. En el mismo titular, 7 tíos que nos habíamos montado en el año 88 contaron con nosotros hasta que conseguimos el oro. Entonces, en las empresas, como directivos, muchas veces tenemos que también fomentar que, oye, en ese te delego, puedes equivocarte, pero sobre todo apréndeme. Pero no porque te has equivocado una vez te siento en el banquillo. Es que entonces te estoy dejando el mejor jugador, el más atrevido, que no demuestre su talento. Y para triunfar en la vida, ya lo dicen los americanos, oye, fracasa, coma, pero aprende. Y si aprendes, entonces confío en ti. El otro día estuvimos hablando con Anso Pérez, con el presidente de 8 Bells, y también estuvo Pablo Rivas, que nos habló de esta dicotomía entre el mundo anglosajón y el español, que efectivamente parece que aquí uno tiene que empezar ya sabiendo y no puede fracasar. Y es verdad que es una constante. Y en el mundo de los emprendedores se ve mucho, que efectivamente uno parece que no puede contar sus fracasos, y en el mundo anglosajón pues es un valor. Es un valor, claro que sí. Claro que sí. Ser adicto en el mundo anglosajón y haberte recuperado es un valor. Es un valor, claro que lo es. Porque saben que vas a funcionar con responsabilidad, metódico, disciplinado. Bueno, pues yo lo tengo del deporte y por ser adicto. Todas esas características. ¿Llorar te limpia por dentro? Llorar, la verdad que alivia mucho. Volvemos a lo de antes, ¿no? La regulación de las emociones. Vivimos en un país, ¿no?, donde de pequeño nos decían, no llores, no pasa nada. Coño, me he desconchado la rodilla, estoy sangrando, me duele, déjame llorar, ¿no? Déjame exteriorizar. Y validar las emociones es importante, eso sí. No te me tires 10 horas llorando porque no es necesario. Llórame un poco y vamos a gestionar esa emoción, vamos a gestionar ese sentimiento, pero evidentemente si tienes ganas de llorar, ¿por qué no puedes llorar si algo te emociona o algo te pone triste? Pero tienes que luego investigar qué mensaje te estás dando para mantener esa tristeza o esa depresión. Que eso es lo que mucha gente no sabe hacer, ¿no? Estoy triste, pero ¿qué pensamientos están alimentando esa tristeza? ¿Qué pensamientos están alimentando esa depresión? Yo creo que los equipos de trabajo, y a mí hay una serie que me encanta, que es la de Billions, la psicóloga tiene un papel importantísimo. Importantísimo. Bueno, claro, están sometidos a mucha presión. Y no es una psicóloga que esté tratando patologías, que la gente dice, no voy al psicólogo, yo no estoy enfermo. Si es que no hace falta. El psicólogo es un entrenador. Cierto. O un entrenador de emociones, coño, y tiene a tu equipo con esa cuenta bancaria emocional, ¿no? Con ese input emocional bien estabilizado, que sepan gestionar. Coño, estamos en una situación de presión. Te miro a los ojos, como nos pasamos nosotros en el equipo, y sé lo que me estoy contando. Lo que me estoy contando a lo mejor está favoreciendo que yo no avance, pero sin embargo, si lo que me estoy contando favorece que aporte lo mejor al equipo, ese plus de calidad en los equipos de trabajo de alto rendimiento hay que ponerlo y hay que acompañarles. Vamos a hablar de la gente joven, viendo todo esto, porque bueno, hay mucho directivo y mucha directiva que escucha nuestro podcast, pero todos ellos tienen hijos, adolescentes. Claro. ¿Y nos hace falta disciplina con los niños a día de hoy, con los jóvenes? ¿O cómo lo ves esto? Fíjate, hay modelos educativos varios, ¿no? Entonces, algunos dan mejor o peor resultado. Te voy a decir los que peor resultado dan de momento, ¿no? El autoritarismo. La letra con sangre entra. La palabra disciplina mal usada, porque la disciplina bien usada genera autoestima, ¿vale? Claro. Pero ¿cómo se fomenta esa disciplina positiva? Con otro tipo de mensajes. El autoritarismo da mal resultado. El papi, mami, colega. Esto no quiere decir no ser cercano a tu hijo, sino colega. O sea, tú no eres colega de tus hijos. Amigo y todo amigo, esto. Sí. No eres amigo de tu hijo. Tu hijo ya tiene sus amigos y además los quiere. Y sobre todo en la etapa adolescente, y los quiere más alejado a lo que tú le has inculcado. Claro. Es una etapa natural, entonces hay que saber vivirlo. Papás, mamás, directivos, directivas. La adolescencia se pasa, dura 5 años y medio y se termina. Que no sufran, hay que sobrevivir. Pero en ese momento, todo lo que hayas hecho antes de 0 a 12 años tiene mucho que ver. Si tú has sido un padre o una madre autoritaria, has validado poco las emociones, has utilizado los modelos antiguos, o te has ido al péndulo siguiente, que es el sobreprotector o sobreprotectora, que es el que abunda ahora, pues tampoco le estás haciendo un favor a tu hijo. Cuando yo digo estas cosas muchas veces me critica porque no entiende la gente los términos medios, ¿no? Yo digo que a los niños ni hay que maltratarles, ni hay que gritarles, ni hay que pegarles. Simplemente hay que hacer que entiendan que la vida muchas veces no va a ser como quieren. Y eso te enseña a gestionar la frustración. Claro.
Y cuando gestionas la frustración la puedes hacer rompiendo puertas como hacían los de hermano mayor, o lo puedes hacer gestionando esa emoción, sabiendo qué tienes que hacer y comportándote, bueno, pues como una persona racional, como un ser humano, ¿no? Pero claro que tienes derecho a estar enfadado y enfadado porque las cosas no van como quieres. Pero te tengo que enseñar a que eso no te da derecho a ser cruel. Ese modelo conciliador, democrático, empático, desde la educación emocional que se está empezando otra vez a poner en boga de muchos padres y muchas madres, no tiene que ver con la permisividad absoluta de haz lo que te dé la gana. Porque es que la sociedad no te va a permitir hacer lo que te dé la gana, ¿no? Claro. Entonces, cuando las cosas no vayan como quieres o no consigues el chupachus, claro que tienes razón de hacer la pataleta. Hazla y cuando la termines hablamos. Pero yo te voy a validar la emoción, igual que cuando estés triste, te voy a validar la emoción. No, decimos, no, vamos, todo el día corriendo. No llores, no vivas, no sientas. Coño, ¿cómo que no sientas? ¿No? Siente, padece y aprende a superar la adversidad, aprende a superar el dolor, aprende a superar la frustración, ¿no? Y eso a veces pasa. Entonces, también altos directivos llevan mucho ajetreo, ¿no? Encima el otro día me ocurría una madre, es que no le puedo dedicar horas a mis hijos. No, primero me dijo, mi hijo necesita un psicólogo, ¿me puedes recomendar uno? Anda. Digo, ¿qué edad tiene? 13 años. Me dice, digo, joder, digo, vamos mal. Con 13 años ya un psicólogo, ¿y por qué? No, es que no me cuenta cosas. Pero es que era una madre sobrepasada de trabajo, en una empresa familiar, que estaba dando, digamos, lo mejor para que su padre, que era el directivo, no le pudiera echar en cara nada. Entonces, ese tiempo lo estaba sacrificando de su hijo. Y cuando llegaba a casa decía, estoy muy cansado, no me molestéis. Ahí va. Tu hijo es muy educado y muy obediente, no te molesta. No necesita un psicólogo tu hijo. Necesita que tú llegues a casa y aunque estés muerta, establezcas espacios de comunicación, que también se deben hacer esas empresas, de comunicación afectiva, de oye, venga, cuéntame. He llegado muerta del trabajo, me da igual, pero cuéntame. Porque son esos momentos mágicos donde un niño o una niña te viene a contar cosas importantes, que no has de cortar, que no has de ni preguntar ni juzgar, simplemente escuchar. Eso sí, luego sí, depende de lo que te cuente, cuando alguien pasa unos días, hacer la comunicación efectiva. Aquello que me contaste me preocupa, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Y luego estaría la comunicación superficial, ¿no? Pues hablas de tonterías y tal, entonces tus hijos dicen, ay, qué guay es mi papi, qué guay es mi mami, que se puede hablar con él. Ya has hablado de influencers, de youtubers, de streamers, de cosas que les gustan, ¿no? Entonces, qué importante es el modelo educativo, sobre todo esa conciliación con el trabajo, aunque trabajen muchas horas, pero si le dedicas 15 minutos a tu hijo o a tu hija, que sea de calidad. Esa calidad de decir, bueno, si yo le he traído a este mundo, ellos no son culpables, yo soy responsable. Y esto lo dijo el tío de Spiderman. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Oye, fíjate, te estaba escuchando y la verdad es que en el mundo empresarial la gente trabaja muchísimo. Y has contado una situación que también es dolorosa para las madres y los padres, ¿no? Esto de llegar tarde y leyéndote, hay un momento en el que reflexionas sobre la incapacidad para poder recuperar todo el tiempo que no has vivido con tus hijas, ¿vale? Y tú lo cuentas en primera persona. Porque todo ese tiempo ya no vuelve. Es un tiempo ya perdido. ¿Tú has conseguido al menos volver a sintonizarte con todos tus seres queridos después de aquella etapa? Sí. Tuve la suerte primero con mi madre. Mi madre ha sido una mujer muy valiente, adelantada a su tiempo, muy moderna y que estaba viviendo una situación muy tortuosa con mi padre. Yo no entendía nada, tenía 12 años y ella decidió divorciarse. Claro, la sensación, el sentimiento que desarrollé durante no sé cuánto tiempo fue rabia, odio y rechazo a mi madre. Porque observé que se separaba, interpreté que me abandonaba. Cuando no tenía nada que ver. Ella estaba saliendo de una situación para poder dar lo mejor de sí misma a mis hermanas y a mí. Pero como niño adolescente interpretas mal las cosas. Me dio la posibilidad de la recuperación de, mamá, me pasa esto. Y mi madre decía, mira, hijo, te voy a explicar. Yo creo que ya es momento, ya eres adulto para... Me contó una serie de cosas que dije, bueno, pues no lo entendí en aquel tiempo, perdóname por mi comportamiento. Y ella me dijo, no, perdóname tú, pero lo he hecho lo mejor que he sabido. Qué bien. Que papás y mamás no se queden con el látigo, lo hacen lo mejor que saben. Claro. ¿Vale? Pero también es importante aprender. Yo con mis hijas he tenido eso. Cuando me recuperé, en vez de darme con el látigo del tiempo perdido, dije, bueno, pues ahora que estoy, ¿cómo voy a estar? Voy a estar acompañándolas, entendiendo, pues oye, que yo consulté psicopedagogos, porque una de mis hijas empezó a dar problemas en el cole, empecé a consultar terapeutas especializados en niños, empecé a formarme como educador, ¿vale? También para ayudar a otras familias, y desde ahí pude cambiar la mirada hacia mi hija. Y en vez de decir, joder, mi hija ha venido a este mundo para fastidiarme, a mi hija necesita toda mi ayuda para que yo la acompañe en este proceso que es
que cuando sea mayor de edad sepa valerse por sí misma, ¿no? Eso es importante, que papás y mamás tengan claro para qué educan. Ajá. El para qué es el coaching, ¿no? ¿Para qué educo? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues mira, yo lo tengo muy claro, son 3 retos. 3 retos. Y tienen que ver absolutamente... El objetivo sería para que sepan valerse por sí mismos, ¿no? Ajá. En una sociedad cambiante, con mucha presión y tal. Yo no soy tan Mr. Wonderful para que sean felices, ¿no? Ya. O sea, no. Oye, si quieres tener placer, te tomas una bebida refrescante, esa llena de azúcar y la dopamina a tope, eres feliz en ese momento. Mentira. Sientes placer. La felicidad tiene que ver con otro neurotransmisor, que es la serotonina, que ese se da con el cariño, con los abrazos, con la cuenta bancaria emocional bien llena, ¿no? Entonces, en ese objetivo de para que sepan valerse por sí mismas, ¿no? Yo digo, venga, ¿cómo mi hija va a poder valerse por sí misma? Primero, que sepa qué siente, dónde lo siente, cómo lo siente y en qué intensidad lo siente. Pues puede confundir tristeza con enfado. Es verdad. Puede confundir placer con alegría. Puede no saber gestionar sus momentos de dificultad. Entonces puede recurrir a sustancias o a medicación para calmar ansiedades que se está provocando ella con sus sentimientos, ¿no? Entonces, que sea inteligente emocionalmente. Desde ahí, bueno, pues una vez que me autorregulo, voy a afrontar las adversidades y los conflictos, ¿no? O sea, es sencillísimo. Pero para eso tengo que ser yo igual. Yo como padre, como madre... aquello que se dice, ¡que no grites a tu hijo! Coño, estás gritando tú, tío, regula tú primero, ¿no? Tus emociones, ¿no? Entonces, ese reto, tanto en lo educativo como en lo familiar, debería estar ahí. Porque si no, proyectamos sobre nuestros hijos eso que nosotros no fuimos o no tuvimos. Y les estamos negando aquello que sí tenemos, ¿no? Que es esa capacidad de poder acompañarle de esa forma. Y entender todos los procesos evolutivos. La adolescencia es una etapa maravillosa si se sabe vivir. Y luego que a cierta edad, papás y mamás tenemos que pasar ya a bambalinas. Esto lo explica muy bien Antonio Ríos, un terapeuta y médico familiar. Lo explica fantásticamente bien. Tú de los 0 a los 12 tienes que estar ahí con tu hijo, tienes que ayudarle a que se autorregule, aunque primero le tienes que regular tú. De los 12 a los 18 hay que sobrevivir. Está la campana de Gauss, donde entran en los 13 de la adolescencia y salen algunos a los 65, ¿no? Lo normal es que salgan a los 17, 18, ya salen, ¿no? Y luego te tienes que poner atrás, un paso atrás, porque tu hijo, tu hija ya en la universidad. Y después estar ahí para cuando vengan, oye, papá, necesito, oye, aquello que me contaste, oye, ¿qué tal? Si seguimos queriendo estar con ellos, al final no nos dejamos volar. Es como un pájaro. Le apretas, no vuela, pero le ahogas. Le sueltas demasiado pronto, se parte el cuello porque no sabe volar. Entonces, ese equilibrio... Es un arte. Es un arte, educar es un arte, totalmente de acuerdo. Y un reto a día de hoy con la irrupción de las nuevas tecnologías. Oye, te quiero preguntar una cosa, le preguntamos a todos los invitados sobre el punto de inflexión que recuerda en su vida. Ese momento en el que dijiste, a partir de ese momento, esa hora, ese día, esa visualización, mi vida cambió. ¿Tienes alguno en la cabeza? Y más en una vida como la tuya, en el que te has reinventado a ti mismo y lo que has hecho es admirable. ¿Tienes ese momento en el que dijiste, hasta aquí? El año 2000, después de Sydney, los Juegos Olímpicos de Sydney, Joan Jane decide hacer una renovación en la selección. Pues decide hacer una renovación en la cual saltamos 3. Manel Estiarte, porque ya dice, llevo 6 Juegos Olímpicos, estoy harto. Jordi Sanz no se lo esperaba y también le sacan. Y en este caso yo. Y a mí me saca por, evidentemente, mis comportamientos que ya estaban demostrando que no estaba al nivel que tenía que estar y rendía al nivel que tenía que rendir. Me tiro 3 años sobreviviendo como puedo en la Liga Nacional, pero con el orgullo que tenía, pues soy capaz de quedar mejor jugador, máximo goleador de una Liga y una Copa del Rey. En el año 2003 hay un campeonato del mundo en Barcelona y Joan Jane quiere rescatarme. Yo ya estoy muy deteriorado. Mi adicción ya me está haciendo mella y yo estoy muy deteriorado físicamente. Entonces voy 2 días a entrenar y en esos 2 días que voy a entrenar, al tercero me parece que había una cena de equipo. Habíamos acabado y... Ese momento yo digo, si yo salgo esta noche, me va a pasar lo de siempre. No voy a ir a entrenar al día siguiente. Y yo creo que lo hago conscientemente. No me llevo ni mi coche. Digo, yo ya acabaré donde tenga que acabar. Entonces, evidentemente acabo donde no tengo que acabar, donde tenía que acabar por mi adicción, en un piso en la calle no sé dónde de Barcelona. Un compañero de equipo me viene a buscar, venga, vete a entrenar. Digo, yo no puedo ir con este aspecto a entrenar. Digo, yo ya... Y ahí es donde yo ya me dejo ir, ¿no? Y digo, se acabó. Llego a mi casa, mi madre ya se había mudado de Madrid a Barcelona porque sabía que yo estaba mal. Yo entro por la puerta y es cuando le digo, mamá, yo creo que tengo un problema, búscame un sitio. ¿Te acuerdas de los padres de aquel amigo que yo tenía que dijeron que habían ido a un sitio a La Garriga? Digo, mira, yo me voy a poner a dormir, por favor. Intenté hacer una llamada, hice una llamada al seleccionador mintiendo para ver si me readmitía. Fue lo mejor que me pudo pasar, que no me readmitiese.
Y entonces mi madre hizo unas llamadas y yo cuando me desperté de la mona, nunca mejor dicho, hijo, he encontrado un sitio, pero tenemos que ir primero a un psiquiatra y tal. El día que fui a ver a ese psiquiatra y me dijo que yo era alcohólico, que yo dije, está loco. Los alcohólicos son los que van con carritos del supermercado lleno de lata vacía, los que duermen en cajeros automáticos. Y él me lo explicó bien, ¿no? Y dije, pues tiene usted razón, yo aunque sea un consumidor cíclico, pero cuando consumo no sé parar, ¿no? Y mi estado anímico cuando no consumo no es el adecuado, ¿no? Entonces le creo y me dice, tiene que ingresar a un centro terapéutico. 28 de abril ingreso a un centro terapéutico y ahí mi vida da un vuelco tremendo. Yo voy a una terapia y para mí eso no es una terapia de adicciones, es una escuela de vida. Y desde ahí, basándome en eso, es lo que he hecho durante los últimos 20 años, acompañar a gente en procesos de cambio, ya sea en familias o en procesos adictivos. Esos son los 56 días que pasas en... 56 días en el centro terapéutico, ya no existe, el Blancafort, en La Garriga. Sí, sí, maravilloso. O sea, yo descansé, dije, ya dejo de sufrir. Tío, ya está bien. Ya me han dicho lo que tengo y ya sé lo que hay que hacer. Hay otros que se resisten, yo no. Estaba arruinado, además, y tenía 2 hijas, 5 y 3 años. Wow. Yo las miré a la cara y dije, hasta aquí. Hasta aquí. Yo no puedo hacer que mis hijas sean unas desgraciadas por esto. Y le llamé por su nombre. Soy adicto. Digo, hay que ser valiente para hacer eso, Pedro. Claro, porque además de ser valiente para hacer eso, es que sabes que no vas a volver a consumir nunca más. Con eso te da mucho miedo, porque empiezas a ver la cantidad de carencias que tienes, inseguridades, miedos, inmadurez. Y dices, ¿y qué hago yo en mi vida? Y lo primero me dijeron, yo lloraba. Decían, no sé qué va a ser de mi vida, me decían, ni nosotros, pero tendrás una vida. Qué bueno. Hostia, buenísimo. Y es verdad, tengo una vida. Y la he construido, pues ya ves, como tú hubieras dicho. He estado de ayudante a recepción en un hotel, he presentado programas de televisión, hago conferencias, soy empresario. Hay muchas cosas que yo no pensaba en aquella silla de terapia que podía hacer, porque solo había participado como deportista en waterpolo. Entonces, que mi paradigma cambió totalmente, ¿no? Las drogas te han quitado, como dices, ¿no? Los mejores momentos de tu vida, según... Me los han robado. Me los han robado porque yo he sido campeón olímpico. Claro. Estaba ahí en el podium, entrenado, pero yo no lo he disfrutado como, por ejemplo, mi hermano mayor, Manel Estiarte. No lo he disfrutado. Él lo cuenta en su libro maravillosamente bien. En su libro se ve alegría, se ve tal, aparte de lo que cuenta de su hermana. Pero en el mío se ve sufrimiento, se ve sí cachondeo, pero frivolidad. No se ve un sentimiento de, joder, un tío que... Por eso me ocurrió 10 años más tarde en aquel colegio, que fue como una revelación, coño. Ahora sí que lo estoy disfrutando el haber sido eso, ¿no? Entonces me lo robó y eso cuando hablo con los chavales y algún chaval me viene con apología del consumo y tal, le digo, mira, yo te voy a entender, pero no te voy a escuchar. Digo, porque tú miéntete lo que quieras, pero yo no estoy aquí para escuchar que tú digas que las drogas son buenas o las drogas te hacen lo que te hacen. Y a algunos les provocan dependencia y a otros no, pero buenas no son. 3 preguntas más. Pedro, ¿cómo se lleva la fama? Sobre todo antes y además luego con hermano mayor, porque al final la gente te reconoce. ¿Esto cómo se lleva? Yo tengo varias fases en mi vida. La del waterpolo, ni me daba cuenta que éramos famosos. Simplemente hacíamos algo bien en algún aspecto concreto de nuestra vida. Yo disfrutaba muchísimo participando y jugando y entrenando, hasta el 98 que empieza mi declive, que es cuando las drogas me roban esa sensación de disfrute de todo. Y luego tengo otra que es, bueno, me recupero y salto otra vez a la popularidad, pero ya con el bagaje de lo del waterpolo. Entonces a mí me daba exactamente igual. Pensaba, Hermano mayor, la tele, 7 años, de 7 temporadas... conferencias, luego paso a otra cadena, Antena 3, otros programas. Y eso en el 2017 se para y yo vuelvo un poco a la realidad, pero sigo con la estela de hermano mayor, ¿no? Con lo cual sigo con un personaje. Este año pasado, que yo pruebo lo de la política, con lo cual sigues otra vez ahí en el foco, 2019, 2020, pues desde 2020 hasta ahora mismo que estamos hablando, yo ya he experimentado lo mentirosa que es la fama. Lo mentirosa que es la fama. Lo que sin darte cuenta eres capaz de creerte. De la autoridad que te da la gente, de lo que te decía, toca a mi hijo y cúrale, la cantidad de errores que he cometido a veces sin cobrar, ir a una casa, hablar con un chaval, con toda la buena fe del mundo y decir, pero yo ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué te crees que eres? ¿No? Y familias que te llaman y tener una ansiedad por no poder ayudarles y decir, pero a ver, Pedro, céntrate. Tú hiciste un programa de tele, te has formado, eres padre, pero no eres el salvador ni el milagroso del mundo. Coño, céntrate. Eres un adicto recuperado, eres muy bueno en la silla de terapia porque hablas muy bien y además les cuentas de corazón a los chicos lo que tienen que hacer y a las chicas y a los hombres, porque ahí hay gente ya adulta, ¿no?
céntrate en qué eres. Entonces yo he tenido que reinventarme y decir qué quiero ser de mayor desde ahora. Entonces la fama, creo que lo explica muy bien Rosalía en una canción, ¿no? La fama es muy celosa y es muy mentirosa. Entonces tienes que tener cuidado. Menos mal que como yo ya he pasado por tantas fases, ya reconozco cuando está ahí llamando a la puerta y dices, hey, quieta que yo ya no te quiero. Ya no te quiero. 2 preguntas muy rápidas para terminar. Libro y serie o película que nos recomiendas para este fin de semana. Ajá. Bueno, película 42 segundos, evidentemente. Es un peliculón, yo la he visto. Película que transmite valores. Se lo recomiendo a valores la gente. y han tocado temas duros de forma muy buena. Es una pena que no tenga 3 horas porque yo creo que aquel equipo daba para una serie, ¿vale? Pero bueno, es verdad. Es muy importante y muy bonito lo que narran, ¿no? Y cómo lo narran. Y luego, como libro, yo me aventuraría a, no sé, cualquier... Que claro, si te metes en autoayuda te va a hacer pensar, te va a hacer, yo qué sé, cualquier libro que sea una novela que te produzca ese momento de placer y de evasión, ¿eh? No podría decirte ahora ninguna que se me venga a la cabeza. Bueno, mira, hay una que ha escrito un tal Pedro García Aguado que se llama Cuadernos Rebeldes, ¿vale? Toma. Que está muy bien. Pues me la apunto. Además, si tienes hijos e hijas adolescentes, te va a venir muy bien. Cuaderno de Rebeldes. Son 10 alumnos de un instituto de la zona alta de Barcelona que cuentan esas historias que están gestionando los jóvenes hoy en día. Qué bien, fantástico. Pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. La verdad es que he disfrutado muchísimo, Pedro. Muchas gracias por venir al programa. ¿Has estado a gusto? Muy a gusto. Sí, me encanta hablar a mí de estos temas. Sí. Fantástico. Yo tengo que decir que creo que fue Jesús el que te dijo una vez que os habían dejado brillar los ojos. Veo que te han vuelto a brillar. La verdad es que ha sido una gozada de entrevista. Y voy a decir una cosa que nunca he dicho en una entrevista y es que admiro un montón lo que haces ayudando a los demás. He aprendido muchísimo, pero además es que admiro realmente lo que haces, la labor que estás haciendo ayudando a otras personas. Ya sabéis que el programa está patrocinado por la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, por el periódico RH Digital y también por Eventelling. Hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. Muchas gracias.